Bueno, bienvenidos a su clase de herbolaria básica. Hoy un tema muy interesante que vamos a ver sobre lo que es la aplicación de la aromaterapia y aceites esenciales. Una de las terapias que ha tenido gran importancia dentro de la humanidad y ha recorrido una gran evolución durante su tiempo de la aromaterapia. Sabemos que la aromaterapia es una de las terapias más importantes que ha ayudado en la parte de las investigaciones científicas y obviamente pseudocientíficas. Hay gran oportunidad dentro de la parte de la aromaterapia, sí, hay grandes oportunidades de reconocer y obviamente conocer los aceites esenciales. Uno de ellos, la importancia del aceite esencial, es de que importa mucha información sobre solamente una gotita de aceite esencial. Y eso lo vamos a ver el día de hoy. Saber, obviamente, las aplicaciones correctas dentro de lo que es la aromaterapia, que son los aceites esenciales, y principalmente la parte de la aportación terapéutica que lleva a cabo. Sabemos que la aromaterapia no es tan antigua como sabemos. Hay mitos y realidades dentro de lo que podemos saber de los aceites esenciales. Sabemos que las culturas antiguas se basaban en lo que es en la parte de la destilación y posteriormente, no como ahora lo contamos en la parte de nuestra propia actualidad. La aromaterapia contiene aparte más o menos 100 años de que es una terapia no tan antigua, pero sí ya lleva sus evoluciones. Y obviamente que la aromaterapia de aquel entonces, de a casi 100 años, está rebasando la parte de la evolución dentro de los mismos aceites esenciales y posteriormente la parte importante de cada uno de ellos, que es en los tratamientos cognitivos y psicológicos o la parte del psique. Esto conlleva también en la parte emocional, la parte del sentimiento, que son pequeños detonantes que en el momento importante y en el momento al instante conlleva a ver la parte de lo que son los aceites esenciales. Uno de estos aceites esenciales conlleva mucha información en tan solamente una gotita. Para elaborar un aceite esencial, pues lo más importante es de que lleva mayor plantas, posteriormente alguna de las características importantes puede llevar hasta kilos o inclusive toneladas para sacar un pequeño ciertos litros o pequeños mililitros de aceites esenciales. Sabemos que algunos son demasiado especiales y posteriormente demasiado caros dentro de lo que es la parte de los aceites. Vamos a ver obviamente en la parte dentro de lo que es nuestra presentación como parte de los aceites esenciales, pero antes de esto de continuar, quiero hacerle una pregunta y ustedes me gustaría mucho que me respondieran con toda sinceridad. Se han utilizado aceites esenciales en su día a día. Yo Irregularmente, no, pero sí los he usado. ¿Quema? Ok. yo no, Temastiani. Yo tampoco te... Quema, quema. Claro que sí. Los aceites esenciales nos van a poder ayudar en muchas formas. Sabemos si no tenemos experiencia o ya tenemos alguna experiencia o hemos oído por ahí qué son los aceites esenciales y para qué sirven. Para que obviamente qué nos van a aportar durante nuestro día a día o inclusivemente los hemos notado en la parte más natural de todo. Y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque obviamente no hemos ponido la atención adecuada dentro de lo que es la aromaterapia. La aromaterapia ha sido, digamos, uno de los factores desde la cocina. Uno de ellos, pues el estado olfativo que tenemos dentro de lo que es nuestras casas. Sí, así es, en nuestras casas y más en la cocina. Obviamente nos va a recordar alguna circunstancia favorable o una no tan favorable que nos puede llevar al caos mental o inclusivemente ponernos ansiosos, obviamente sentir mucho miedo o inclusivemente el lado opuesto nos puede llevar a un lugar muy tranquilo, un lugar a donde vamos a sentirnos mucho mejor dentro de lo que es ese recuerdo. Dentro de cada factor lo podemos identificar cuando tomamos una sopa, obviamente el aroma de la comida, el sazón de mamá o el sazón de papá o el sazón de la abuelita. Esto nos lleva a cabo que los aromas nos transportan en lugares específicos. Inclusivemente se ha investigado, obviamente,
dentro de lo que es ahorita la aromaterapia, que luego se detona a veces recuerdos que ni siquiera los habías tomado en cuenta, pero ahí están escondidos en la parte de la psique. Entonces sabemos que dentro de los diferentes aromas te puede llevar a un simple recuerdo, como por ejemplo estar con la pareja ideal, inclusivemente un recuerdo cuando estabas en la secundaria, ¿no? De ese olor, luego a veces los olores los tenemos en los salones, un olor medio desagradable o un olor muy agradable, ¿no? Entonces también en ciertas circunstancias, como por ejemplo llevar la parte terapéutica, llevar un poquito de concentración y ahí nos va a avisar poco a poco qué son los aceites esenciales y cómo los vamos a ir nosotros, pues de una cierta forma, aplicando a nuestro día a día. Obviamente, sabemos que algunos arquetipos de cada aceite esencial hemos desarrollado con su permiso y con su permiso de ustedes, sus gustosos corazones, un sistema adecuado de lo que es la parte de la aromaterapia. Déjenme quitar un poquito los anteojos porque me da el reflejo y entonces así ya puedo ver un poquito mejor con ustedes y los puedo, podemos hacer la presentación un poquito más adecuada. Entonces sabemos que los aceites esenciales, cada uno de ellos nos va a llevar un importante episodio dentro de nuestras propias vidas y vamos a ver obviamente la presentación y qué vamos a poder hacer en cada uno de ellos. Inclusivemente vamos a ver lo que nos puede aportar dentro de los aceites esenciales. Vamos a hacer un pequeño recorrido, obviamente más importante y pautas que hoy en verdad vas a tomar nota. Lo más importante es de que tomes nota de que obviamente decirnos qué es lo que hace. Y nosotros, su servidor ha creado un sistema muy sencillo, que este sistema no es tan solamente de que cuál va a ser acondicionamiento de. La mayoría de los terapeutas acondicionan el aceite esencial y eso a llevar a un acondicionamiento ya estás programando a la psique de que obviamente se establezca dentro de una cierta zona dentro de lo que es la parte de la inconsciente o de la parte consciente de la persona. Esto conlleva a que no es que tan solamente esté erróneo, sino está muy mal de condicionar algo que tu propia esencia no puede permitir encabe en todo lo que puede hacer. Un ejemplo sencillo, hay muchas personas que les gusta, por ejemplo, uno de los pilares de la aromaterapia es la esencia de la lavanda. Sí, así es, el aceite esencial de lavanda nos puede aportar bastante, digamos, proporciones dentro de lo que es los aceites esenciales, ¿no? Son pequeñas botellitas que son de 10 a 15 o 20 mililitros, pero contienen una gran información dentro de lo que es este aceite esencial. Puede ser que obviamente para que un aceite esencial que lleve a cabo, por ejemplo, una persona que lo empiece a oler, mucho la mayoría lo conocemos es que es relajante, es obviamente calmante, calma la mente, pero hay una persona que le puede oler horrores, ¿no? Obviamente va a decir, no, esto no sirve, esto obviamente la lavanda no es para mí. Entonces, si tú obviamente acondiciones a esa persona, seguramente el terapeuta te va a decir, sí, es que tienes que trabajar ciertos arquetipos de tu vida pasada. Sabemos que no. Obviamente aquí ya estás de una cierta forma prediciendo de lo que es el aceite esencial en nuestro sistema, obviamente de un curso más completo, más elaborado, empezamos nosotros a lo que es la parte del aroma. El aroma, obviamente, sin parte de todo aquello, llevaba ciertos pasos de lo que vamos a elaborar un tratamiento adecuado, sin acondicionamiento, sino el mismo que te va a poder llevar así a la parte informativa de tu psique. Como por ejemplo, vamos a ver, digamos, el limón o la mandarina, más que nada los cítricos. Los cítricos nos van a ayudar a poder este, a concentrar, ¿no? Uno de ellos, obviamente, vamos a ponerlo como por ejemplo, obviamente tenemos la naranja, ¿no? La naranja inclusivemente es bueno para la concentración. ¡Pum! Ahí yo ya les di, obviamente, un acondicionamiento de parte de una persona que obviamente no hemos dicho, nosotros damos oler el aceite esencial, pero no es tan solamente olerlo directamente, porque contiene ciertas fases los aceites esenciales. Sí, así es, tienen fases.
Las primeras moléculas que se desprenden, es importante la primera información. De hecho, esa primera importante de esa información conlleva obviamente otros químicos dentro de la misma gota. O sea, van mucha información en una sola gota. Se van desprendiendo cada vez en la parte olfativa. Ahorita lo vamos a ver con calma, pero nada más quiero comentarles de cómo se tiene que oler. Obviamente van a utilizar cartulina. Sí, van a utilizar, es un truco y es un tip. Igual cuando nos dan las pruebas, la parte de la muchacha de ahí del centro comercial, te dan los aromas. Pues de ahí se basa en los diferentes tipos del cuerpo del aroma, el cuerpo de la esencia. Entonces, vamos a vertir, obviamente, tan solamente una gotita de aceite esencial, pero es tan solamente o un pequeño roce mientras que se moja el papel o la cartulina, pero obviamente sabemos que así tenemos que probar el aceite esencial, obviamente. ¿Por qué en un papel? Porque obviamente es neutro, sus fibras son de una cierta forma naturales, pero si los aplicamos un aceite esencial en nuestra piel sin diluir, puede quemar. Puede quemar cualquier, aunque sea de cítrico, aunque sea de lavanda. No podemos saber la reacción que puede obtener dentro de nuestra piel. Un aceite esencial se hace una aspiración. Se hace, es como catar un vino en tres aspiraciones. Esto me lleva una información y me van a preguntar o voy a preguntar, si ustedes tienen un aceite esencial, pueden comprar un aceite esencial en Amazon, bueno, obviamente en tiendas en línea puedes comprar un aceite esencial de buena calidad. No voy a decir marcas, porque no me gusta mucho decir las marcas, pero sí conseguir un aceite esencial. Lo vamos a ver más adelante. Vemos la segunda respiración más profunda y más sostenida. Aquí ya me está indicando otro tipo de olor, otra experiencia. A mí me está indicando dulzura, ¿no? Esa dulzura. Estoy, obviamente, esa parte del apapachamiento, lo que estoy necesitando en ese momento, ¿no? Obviamente sabemos que me va a ayudar a concentrar, sí, claro. Lleva el arquetipo de las palabras y esas palabras son para identificar qué tipo de aceite esencial. Es válido, sí, claro, pero ahorita ya está soltando otra información que es la tercera más profunda y más sostenida. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente estamos obteniendo nueva información dentro de un aceite esencial y esto va a ayudar a que tu nariz no se sature, obviamente, de olores, porque obviamente la estamos pasando y tener cuidado a no sacarlo en los labios o en los ojos, todo eso, preventivo. Si vas a utilizar aceites esenciales, pues lo regular, si te caen en los ojos, esperemos que no caigan en los ojos, no lo vayas a diluir con agua. Es como si la gasolina, cuando explota la gasolina y se hace fuego y tú le pones agua, se expande. Es igual. El aceite esencial es un aceite y si llevas con aceite, ahora sí que el agua y el aceite pues no se llevan. Entonces quiere decir que se expande, ¿no? Y para quitar obviamente un aceite esencial en los ojos, debes utilizar cualquier tipo de aceite. Aceite mineral, puede ser el que tú tengas, aceite de olivo, aceite de cocina, pero que sea un aceite. Bastante aceite en los ojos y obviamente se va a ir retirando poco a poco ese aceite esencial de los ojos. Se los digo por experiencia. ¿No? Entonces, hacemos unas respiraciones profundas, ¿sí? Y sostenemos. Se siente otra información dentro de los aceites esenciales. Esto es un ejercicio que enseñamos en el curso, en este curso obviamente, y obviamente ya lo estás aprendiendo de cómo leer los aceites esenciales. Parte esotérica, no te escoge el aceite esencial, en ese momento es como te sientes y obviamente pues, lo estás sintiendo rico, lo estás sintiendo sabroso. Inclusivemente, cuando tú haces observaciones de los aromas y esos aromas te van a identificar, obviamente te vas a identificar con unas anotaciones y estas anotaciones puede ser que luego, puede ser que el aceite esencial de naranja no te cae por el momento, lo sientes agrio, lo sientes muy áspero, obviamente te recuerda a algo que no te satisface. Y con el tiempo, si no te das cuenta, vas creando ciertos hábitos,
vas cambiando obviamente tu forma de ver la vida, ¿no? Obviamente de sentirte mejor, de sentirte obviamente, y vuelves otra vez a oler el aceite esencial, lo vas a tolerar. ¿Por qué? Porque obviamente estás generando dentro de la misma psique el mismo aceite esencial que no se ha comprobado científicamente por qué se activan estos patrones, no se ha comprobado, pero sí se activan estos patrones de conductividad que obviamente cambian esta parte, ¿no? No estás manipulando, no se están manipulando la parte, digamos, cognitiva de ese flacamiento, ¿no? Esa emoción, ese sentimiento. Si vas trabajando en ese momento y puedes saber que el aceite esencial, inclusivemente, para mí el aceite esencial de lavanda, yo no lo soportaba. Y fue así, obviamente, que fui cambiando ciertos patrones que ahora me agrada mucho. Ahora sí, para mí es un relajante, obviamente para ese es un descontracturante. Y pues bueno, de todas maneras, ese es un previo aviso de cómo podemos nosotros oler nuestros aceites esenciales, inclusivemente es con una pequeña cartulina. Obviamente, un grosor o un papel un poco más grueso para que se vaya sosteniendo el aceite esencial y así lo puedes dejar volátil. Puedes dar algunas conclusiones y vamos a dar conclusiones, pero lo importante, vamos a ver en la presentación, que son la parte importante de los aceites esenciales, ¿no? La parte que vamos a tener en cuenta. Y pues bueno, así que vamos a comenzar con lo que es la parte de, si ustedes me dicen si ya ven la presentación, ¿Qué más temas tiene? quema. Ok, perfecto. Gracias, hermanita. El arte de la ciencia y de la aromaterapia integrativa, o podemos decir holística. Esto nos va a llevar a un simple recuerdo principalmente de la infancia. Obviamente sabemos que es un arte de la infancia, de la infancia, de la infancia. ¿Por qué? Porque obviamente ese es un arquetipo interesante dentro de lo que es la aromaterapia. ¿Qué es, ¿Qué es la aromaterapia? La aromaterapia es un enfoque integrativo, obviamente integra la parte holística y obviamente busca favorecer la conexión entre el cuerpo y la mente y el espíritu y obviamente a través de estos aceites esenciales puros. Esto obviamente va a acompañar con el bienestar, la homeostasis y el equilibrio energético de manera natural y cada una se equilibra a su propio respeto. ¿Qué es parte de la aromaterapia? Sabemos que la terapia es una terapia natural que utiliza recursos naturales de origen vegetal que apoyen al bienestar físico y emocional. También nos va a apoyar, obviamente que no es invasiva, que se integra al cuidado personal de una forma suave, segura y complementaria. Sabemos que los aceites esenciales son puros y obviamente obtienen esta parte importante de las plantas medicinales, como son las flores, las cortezas, las raíces y los compuestos aromáticos activos que estábamos mencionando anteriormente. Y la homeostasis y el equilibrio que busca apoyar la regularización interna del organismo y dentro de la parte de la armonía energética. ¿Qué es lo que contiene la parte de las propiedades terapéuticas? Contiene muchos caminos, demasiados. Los vamos a ver, digamos, por encimita, pero sí hay mucha información que tenemos que saber dentro de los aceites esenciales, que es a nivel fisiológico y emocional. ¿Sí? Así es. En la parte de la absorción de los efectos terapéuticos, tenemos la parte de un alivio, obviamente de una relajación a nivel físico, ¿no? La parte de la absorción cutánea, que es la piel, que ahorita lo vamos a ver, que es la penetración local y sistemática. También nos lleva a la conexión de ese mismo instante, a la conexión emocional que cambia el ánimo y la memoria. Esa es la parte cognitiva, ¿no? La parte interesante, porque no saben, y en verdad la ciencia no sabe, o los que están investigando todavía, no saben cómo, por qué tenemos esta reacción en millonésimas de segundos, ¿no? Dentro de la parte de los efectos terapéuticos que lleva la parte dentro de lo que es, ¿no? Lleva también la parte olfativa que obviamente que son los receptores
que ahorita lo vamos a ver, ¿no? Los receptores olfativos, ¿no? También llega al sistema nervioso central, la medulación neurofisiológica de esos, digamos, es importante del cuerpo. El sistema límbico, que es el procesamiento emocional. Fíjense, hasta dónde llega la parte terapéutica, o inclusivemente, vamos a ver en la historia, porque anteriormente la aromaterapia, los aceites esenciales es un medicamento, ¿sí? Es un medicamento, anteriormente. Ahora, pues sí, también hay, pero se compone con otros ciertos aceites que es el 0,1, el 0,2%, inclusivamente hasta el 0,3%. Pero es cuando ya hablamos al nivel bioquímico y obviamente los pilares de la aromaterapia, ¿no? De los aceites esenciales. Entonces tenemos la absorción, obviamente cutánea, la vía olfativa y el sistema límbico y obviamente la respuesta fisiológica. ¿Qué quiere decir? Que penetra, obviamente, en la cutánea penetra todos los a través de la piel, que es alcanzar la circulación local y obviamente cinemática, ¿no? Obviamente cuando lo utilizas en cremas, inclusivemente los aceites esenciales, puedes llevarlo a realizar los famosos cosméticos naturales. Y sabemos que en los productos, algunos contienen aceites esenciales, pero cuando te dicen con agua, ya no es completamente 100% puro, ¿no? Vía olfativa, que es lo que acabamos de ver, que las moléculas aromáticas entran y estimulan los receptores nasales y activan las respuestas rápidas. Inclusivemente puede ser algo muy beneficioso o algo que no sea tan bueno para ti. O recuerdos que no te acordabas, obviamente, de que estaba muy en el subconsciente y ahí estaban ligadas dentro de lo que es, ¿no? El sistema límbico es la señal, que es a donde les comento, llega al cerebro emocional, influyendo en la memoria o el estado de ánimo y obviamente ya el estrés, ¿no? Es tan poderoso tener un aceite esencial en tu casa, aunque no sepas mucho de aromaterapia, pero sí obviamente la parte básica. Respuestas fisiológicas. Aquí te va a llevar a medular la espina nerviosa central, o sea, lleva el sistema nervioso, favorece los efectos analgésicos antivictorianos, inclusivemente antiesépticos. Muchos aceites esenciales son completamente eh, antibacterianos que nos ayudan bastante a la recuperación de la circulación de la piel, ¿sí? Inclusivemente abre vías respiratorias y hoy solamente puedes trabajar con, aunque sea con 5 aceites esenciales, puedes hacer maravillas, conociendo lo principal. Esto es lo más básico, digamos que estamos viendo la punta del iceberg de los aceites esenciales. Y esto es muy complicado porque obviamente hay mucho, les comenté, mucha información y en verdad se los voy a reiterar, no se toman. Aceite esencial que sea que no, que mira, que es sagrado terapéutico, la manga de muerto. No se toma ni en agua, así, no se toma de esa forma. Hay ya después especialidad, obviamente, de la aromaterapia, ya a nivel, digamos, se le conoce como clínico. ¿Qué instituciones lo dan? Como nosotros lo tenemos, la certificación internacional de aromaterapia. Yo apenas estoy entrando a la segunda fase de la parte terapéutica, integrativa. Me falta la médica. Y pues tienes que tener ciertos conocimientos médicos, ¿no? Pues yo no soy médico y obviamente, pues sí, obviamente ahí es a donde mucha gente se atora y la mayoría nos atoramos, ¿no? Pero vamos a hablar de las raíces, de dónde viene la aromaterapia. Escogimos una de las dos variantes que siempre se ha escuchado y la hemos escuchado bastante. Los aceites esenciales lo han utilizado inclusivemente aquí también en la Mesoamérica, obviamente en nuestra cosmovisión, pero no era, sí era buena, pero no tanto, ¿verdad? Pero bueno, los egipcios utilizaban mucho las resinas y los aceites para embalsamar y también para los rituales. En la parte esotérica o en la parte ritual, ¿no? En China, el herbolaria y las aromas para equilibrar el ki o el chi. Ellos, no los vamos a ver tan detallado, tan dentro, pero sí, obviamente lo vamos a ver, ¿no? Son dos grandes tradiciones que obviamente marcaron el origen de los usos
aromáticos, ¿no? Egipto obviamente se convirtió en la parte de las grandes resinas, inclusivemente también sus aceites, sus herramientas son obviamente sagradas dentro de los rituales y también dentro de las mismas especies. O sea, las especies, la especia. Obviamente hay especies que se sacan los aceites esenciales y son muy caros, demasiado caros. Y entonces puedes encontrar un aceite esencial muy carísimo que te valen hasta inclusive unos miles de dólares o hasta hasta el famoso millón de dólares, ¿no? Que es las aguas floridas, ¿no? O el aceite de Cleopatra, que muchos anuncian en internet. Vamos a ver, vamos a recrear, obviamente, el aceite de Cleopatra, ¿no? Es muy complicado porque en primera ya no están las especies que anteriormente estaban. Faltan especies que obviamente en la receta original, pues faltan, ¿no? Entonces, pues ahí es a donde perdemos, ¿no? O la esencia florida, ¿no? Un agua florida, ¿no? De Cleopatra. Siempre se van a referir en la parte de los tiempos de Cleopatra porque ya fue una de las pioneras dentro de lo que son la cosmetología natural e importante dentro de lo que es en la parte de los egipcios. Las tinturas naturales y todo esto, obviamente las bases, las cremas, las partes de los faciales, ¿no? Muchas terapias se sacaron de Egipto, de ahí tomaron como también en la medicina tradicional china. Obviamente vamos a llevar en la parte evolutiva de la aromaterapia, pues quien la creó, obviamente en 1937 se llevó a cabo el primer bioquímico francés, René Marchaussee de Jatafarce, si está bien pronunciado, Jatafarce de señor René, es el quien evolucionó la parte de la disciplina moderna que se entiende como los hábitos claves de la aromaterapia. Sabemos que en ese se venía esa perfección, obviamente, de la destilación y obviamente se dice que en el siglo XI el médico, obviamente, persa, que se llamaba Avecina, ¿no? Perfecciona el proceso de la destilación, ¿no? Es el vapor que se obtiene de los aceites esenciales más puros y obviamente el nacimiento de una forma formal, obviamente se dio en 1937 con el químico francés René de Marceau de Jefferson, ¿no? Entonces, obviamente, Acuña, obviamente terminó la aromaterapia después de observar sus efectos reparador dentro de lo que es la parte importante de la lavanda sobre una quemadura. Esa es la verdadera historia de cómo este médico se curó con un aceite esencial de una quemadura de lavanda, ¿no? Bueno, obviamente, ¿cómo se utiliza la aromaterapia hoy en día y de una forma profesional? Hay muchos, obviamente, importantes dentro de la aromaterapia. Contemporáneamente integrativa del Centro de Bienestar de Terapias, esto conlleva a diferentes tipos de protocolo. Sí, así es. Protocolos que se vienen dando de paso a paso. Obviamente que lo utilizan los spas, terapias complementarias y el sueño y el descanso. ¿Qué quiere decir? Que son en la parte principal de esos protocolos conlleva la inhalación directa, que sabemos que es directa del aceite esencial o de un difusor, ¿no? Obviamente a nivel profesional para apoyar la parte más emocional, el manejo del estrés y la creación de ambientes terapéuticos. Y estos son complementarios. Es un complementario, no es que pongas un difusor y ya, no, falta complementarlo, es parte de un tratamiento. Aquí ya lleva los protocolos de tratamiento adecuado dentro de la aromaterapia. Uso tópico con, obviamente, pues en la piel, que son los masajes. Ahorita vamos a crear una crema tan sencilla y relajante. Puede que sea, puede que sea para ti relajante. Hay otras personas, puede que no. Ajá. Aquí no vamos a condicionar esa parte. No me gustaría condicionar, meter en tu mente de decir, ¿sabes qué? Pues esta sí te funciona, no te funciona prácticamente. Entonces, el uso tópico es la aplicación de mediante los masajes terapéuticos con unas diluciones seguras para fortalecer la relajación y el confort que se utilizan para los masajes. ¿Eh? Eso es en cualquier. Y obviamente
también lo podemos utilizar con compresas frías y compresas de baños, que puede ser calientes, ¿no? Los recursos obviamente pueden ser complementarios y para intervenciones, digamos, localizadas, como cuando es una hinchazón, obviamente un golpe, o inclusivamente para disminuir cualquier tipo de afección terapéutica física. ¿Quién lo integran? Pues obviamente los spa holísticos, ¿no? Cualquier tipo de spa, inclusivemente tú puedes hacer un spa en tu propia casa, ¿no? Integraciones como rituales de bienestar, inclusivemente con experiencias sensacionales guiadas, obviamente como meditaciones y posteriormente a esto, ¿no? Terapias complementarias como el uso de las consultas, obviamente profesionales, ¿no? De lo que conlleva. Permítanme, se me acaba de caer el papelito y, y ya. Ok, entonces, sabemos que la parte de las consultas personales, ay, perdón, conlleva, obviamente, la parte profesional y el apoyo dentro de los planes individuales. Esto conlleva que tienes que llevar un protocolo muy bien elaborado, pero es cuando ya quieres tú, digamos, ya a realizar consultas y sí o sí, y en verdad aquí sí es de formarse y tener una buena capacitación dentro de los aceites esenciales de la aromaterapia. Sueños y descanso te apoya, digamos, en rutinas de nocturnas, ¿no? Obviamente con especies que vamos a elaborar algunas ahorita y va a quedar obviamente grabado. Esta clase está quedando grabada para que tú lo puedas hacer, ¿no? ¿Quién instituciones, obviamente, aquí es la pregunta clave, ¿no? ¿Quién lo da la certificación a nivel mundial? Solamente hay tres instituciones a nivel, perdón, mundial importantes que regulan la acreditación y dan rigor profesional y práctica de la aromaterapia garantizada en los estándares educativos y ética y obviamente en la práctica clínica global. Uno de ellos, vamos a mencionar que es la IFA, obviamente International Federation of Aromatherapies, algo así, no sé si esté bien escrito, está en el Reino Unido. Está la IFPA, que es International Federation of Professionales Aromatics en el Reino Unido, obviamente, también. Y está obviamente la NEAA, obviamente con sus siglas National Association for Holistic de Aromatherapy, ¿no? En Estados Unidos. Lo pueden identificar. Si están en Estados Unidos, pueden ver por ahí las certificaciones. No son algo económicas, obviamente, gracias a su servidor. Hemos cursado en la parte de la IFA y la IFA hace, obviamente, en el 2012 al 2000, no, 2011 al 2012, obvio, sí, 2011, sí, 2011, 2012, tenemos esa certificación y obviamente podemos certificar y obviamente esa es la parte importante, ¿no? Pero bueno, esa es parte. Reconocimiento, ¿quién reconoce la parte institucional importante? La Organización Mundial de la Salud. Así es, la aromaterapia y la medicina tradicional está respaldado en los organismos internacionales de la salud. La estrategia, en dónde se localiza, la pueden buscar en internet. Obviamente, en la Organización Mundial de la Salud, engloba y avala la aromaterapia dentro de sus estrategias sobre medicina tradicional y complementarias. Obviamente sus herramientas valiosas destacan el reconocimiento de terapias como herramienta valiosa para la salud integrativa y autocuidado y prevención y bienestar general de la población de los sistemas de salud modernos. Y obviamente lleva un enfoque terapéutico holístico en la importación de personalización de tratamientos como sinergias perfectas, evolución integrativa, diseño personalizativo, y esto conlleva a que la perfección entre la química y la planta, la intención es terapéutica. El número dos, la evaluación integrativa. ¿Qué es esto? Pues la evaluación del consultante, el estilo de vida, las partes emocionales, constitución física y diseños personalizados para llevar así una mezcla, obviamente, de aceites esenciales personalizados. Sí, así es, personalizados. Pero siempre debemos de tener en cuenta estos factores importantes: la seguridad clínica, las precauciones y contraindicaciones, como por ejemplo, aquí yo puse
que son las fotosensibles, que son aceites cítricos como el limón, la mandarina, la bergamota, obviamente dermocausoactividad, que son aceites como la canela, el clavo, el orégano, que pueden quemar la piel y obviamente si no se diluye correctamente. Y obviamente lo que son las poblaciones especiales, que son precauciones estratégicas como por ejemplo el embarazo, lactantes y niños. Por ahorita aquí vamos a ver un poquito y obviamente la pregunta del $1.000.000. ¿Alguna duda por aquí? ¿Comentario? Sí, Sebastián, y una comentario. A lo mejor no es en aceite, pero sí en alcohol, porque yo lo he usado el clavo para el dolor de muelas y me lo he puesto y sí, o sea, sí te quita el dolor, pero como que sí, como que quema, pues, pero no Oh, afecta en la parte de la encía, en donde ok, está la muela afectada. ok. Pero Buena ese pregunta y obviamente no lo he probado. no se preocupe. Qué buena pregunta hiciste y es interesante esa pregunta. Una parte importante hablamos de dos circunstancias un poco diferentes. Una es el aceite esencial, digamos, el sistema de arrastre que se lleva a, digamos, como la destilación, ajá, lleva la destilación y obviamente en la planta cuando la ponemos aquí en fuego, la planta obviamente lo se tapa y lleva por arrastre y sale el oleato, que es el aceite esencial. Se hace el oleato, se para la parte del aceite y se saca el aceite esencial, la concentración más pura de la planta. Eso lleva mucha información y es más peligrosa. Número dos, la parte de lo que usted hace no está mal, está bien. Usted está haciendo una tintura madre de una diferencia de un extracto concentrado del aceite esencial. Conlleva obviamente cierta parte de información de la planta. El clavo obviamente pues es un analgésico natural, que es lo que utilizan los dentistas. Bueno, a nivel general, el clavo contiene obviamente la parte de ese químico, que es obviamente para adormecer, obviamente cuando hay dolores de muelas o un golpe, lo que sea, disminuye porque el clavo contiene clavoitoína, ¿no? Entonces, esa parte, rápido, manito, no hay ningún problema. Estás haciendo una elaboración de una tintura a un aceite esencial, que es el aceite esencial más puro, o sea, estás sacando toda la información de la planta, bueno, aquí llegamos del clavo, pero aquí ya se utiliza diferente. De una cierta forma se utiliza diferentes. Los las tinturas, los oleatos son diferentes a un aceite esencial. Si se dan cuenta, son tres fases. Digo, son tres cosas distintas. Una de ellas es el oleato, que sabemos que es en la parte de un aceite, ¿no? Se deja macerar por ciertos tiempo y sacas la información, cierta información de ese oleato. La tintura madre, pues hidroalcohólica, que es la parte donde sacamos la información de esa planta, sea seca o sea eh, fresca. Y sistema de arrastre o de compresión, aceites esenciales. Llevas mayor información en una sola gotita de la planta posteriormente. No sé si haya quedado su respuesta respondida, hermanito Alberto. Son dos cosas distintas. No está haciendo algo mal, al contrario, está haciendo una tintura y la está poniendo. Saca la información y sí es válida. Un aceite esencial de clavo es diferente y se trabaja mucho, muy diferente y es más complejo. Precisamente aquí en la clase es vamos a ver la complejidad de los aceites esenciales y cómo los podemos utilizar. Tema, Sebastián, y sí, sí, fue despejada mi duda, gracias. Quema. ¿Alguien más que tenga duda? Una pregunta, Sebastián. Quema. Entonces, por ejemplo, cuando damos algún masaje con aceite esencial, bueno, obviamente con otro aceite para que no sea directo, lo tendríamos que probar en un pedacito de piel para ver cómo reacciona
¿sí? ¿Sería lo Sí, ideal? sí, exactamente. Lo ideal es tener principalmente un buen masaje. Yo lo he puesto, es el 1.5% o el 2% la base. Ok, les voy a enseñar cómo, para que ustedes me entiendan y les voy a explicar cómo. Sí, es bueno, pero también el protocolo del masaje. Todo depende. Su propio protocolo de masaje. Descontracturante. Vamos a ver un descontracturante, una persona que, pues, que sea generativo, o sea, general, pero también que como que relaje un antiespasmódico y que tenga una buena circulación. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí estamos, hermanita? Sí, sí, Ok. sí, sí. Puede ser Adelante, te descontracturante, puede ser descontracturante, puede ser pues que tenga buena circulación en la espalda, que tenga el dolor o el moño ahí todo el moño, todo ahí, todo atorado, ¿no? Todo, o inclusivamente para piernas cansadas. Y yo supuestamente tenía yo todo aquí, que lo había yo juntado. Aquí está. Ok. ¿Qué podemos utilizar? Dos formas. Una de ellas, la mejor, es sí, la mejor es usar aceites. Aceites es la mejor, pero también pueden utilizar cremas. La crema base. Una crema base puede hacer cualquiera. Cualquier crema base. Es como ejemplo, esta la puse una base, lo que ya no tenía casi nada de. La crema no tiene olor, no tiene nada. Y obviamente, de aquí de un por ciento, dependiendo, vamos a utilizar aceite esencial de romero. Obviamente, porque tiene su uso terapéutico. Romero. Vamos a ver dónde dejé el romero. Lavanda. Bueno, vamos a utilizar una lavanda que pues va a ayudar bastante para desinflamar, inclusivemente para disminuir. Aquí está aceite esencial de romero. Vamos a utilizar una gotita, ¿sí? De esto. Estos son como de 15 o de 20. Y eso que no está lleno, son como unos 10 gramos más o menos de crema, ¿no? Porque luego se me pasa. Vamos a utilizar una gotita. Ahí está, una gotita. Aquí está, una gotita. Para, digamos, para quitar ese dolor y que haga mejor la circulación de romero. Y vamos a utilizar árbol de té para desinfectar, ¿no? Para cualquier cosa para desinfectar o para que tenga algo interesante, ¿no? Podemos utilizar hasta 4 aceites esenciales o 5 más o menos. Vamos a ponerle una gotita. Ahí está, una gotita de aceite esencial. Y vamos a tenerle una de menta para cualquier dolor que tenga, cualquier dolor. Puedes combinarla, limón. Aquí tengo naranja, ya le he puesto árbol de té, romero, el de menta. Vamos a ver el de menta. Perdón que les dé la espalda, ¿eh? Perdón, perdón. Aquí tenemos, aquí está, aceite esencial de menta. Estos aceites esenciales, no es por nada, y no me están pagando para anunciarlos, son nacionales y son muy buenos. Ya tengo yo con ellos utilizando los 7 años y muy buenos aceites esenciales y en verdad son muy económicos. Ahorita están en las plataformas en línea, en 230 son 5 aceites esenciales. Aquí tenemos más, obviamente, y tenemos otros más por allá. Entonces, para un masaje, para ese tipo, vamos a utilizarle un poquito de menta. Tan solamente una gotita. Ahí está, una gotita. Y sí están, ¿eh? Sí están llenitos para que vean, ¿eh? Están llenitos. ¿Y qué vamos a utilizar? Lo vamos a mover muy bien, lo vamos a homogenizar. Le vamos a dar vueltas. Y necesita un agente activo también. Un aceite, puede ser unas 2 gotitas de aceite de coco o unas 2 gotitas de aceite de almendras. Con eso es su agente activo. Lo tienen que
mover muy bien. ¿Y saben cuánto puede costar una crema reductiva? Que acabamos de hacer una crema reductiva, una chupepanza, como por ahí dicen vulgarmente, una chupepanza que te quema y todo esto. El mentol obviamente te va a ayudar a, bueno, la mentolina, la parte del mentol te va a ayudar a disminuir obviamente cualquier tipo de dolor. El romero te va a ayudar obviamente a estimular la circulación y antiinflamatorio y antiespasmódico. ¿Qué también qué le pusimos? ¿No se acuerdan? Ahí. Árbol del té, romero, menta Y la banda. Y y la la... banda, y la banda. Gracias, hermanita. La banda, pues para, obviamente para esa parte de que quite un poquito disminuir ese cansancio. Entonces, ya puedes utilizar un aceite. Pues, este es un producto natural entre cosmético. Ujú. Para eliminar, obviamente, dependiendo todo lo que sea. Y obviamente, no meter tus manos en las cremas. ¿Por qué? Porque al momento, e inclusivemente las más comerciales, porque aquí dejas células muertas, aunque no lo creas. Y a veces dejas la crema y como que se vuelve negriza, como que ya agarra otro color, otro aroma, porque impregnas tus aceites esenciales, o sea, tus aceites de tu cuerpo. Siempre debes de tener una palita de estas o una cucharadita, una cucharada de plastiquito, o una paleta o una de estas batelenguas. Siempre agarrar la proporción y obviamente ya la pones y ya puedes dar el masaje que tú quieras. Exclusivamente este sirve para... Ay, huele riquísimo. No, si estuvieran aquí, huele, no inventen. Huele, como dice el que más tiene, huele chingón, ¿no? Huele padrísimo, ¿no? Un masaje con esto, descontracturante, lo puedes utilizar un aceite esencial y, ojo, punto clave dentro del masaje. Bueno, que ese ya les voy a dar Nos vemos en el curso más completo. Siempre tienes que dar a oler más, una fragancia al paciente antes de, porque siempre condicionamos esa parte dentro de lo que es el masaje. Siempre debe ser dar oler al paciente qué aceite esencial es agradable para él y lo pones en el difusor y ya tienes un aceite esencial que relaja para esa persona. Espero que haya respondido su pregunta, hermanita. Lo puedes diluir en aceite esencial. Sí los puedes diluir adecuadamente. Te lo hicimos con una crema y lo puedes utilizar con un aceite de almendras, aceite de aguacate, aceite de coco, aceite de girasol, de girasol, perdón, aceite de oliva, aceite de rosas, ¿no? De rosa mosqueta, cualquier tipo de aceite que sea para el cuerpo y que sea ese vehicular. Entre 2 o 3 gotitas no necesitas más, no es porque huela, sino estás extrayendo todos los componentes de ese aceite esencial. Esa es una de las formas correctas para aplicar los aceites esenciales. No sé si haya quedado respondida su Gracias. pregunta, ¿Y hermanita. qué crema utilizas en lo que cualquiera o cuál? Cualquiera, sí, ¿Sí? que no tenga olor, que Ah, no ya, tenga olor, ajá, de ya. esa que se compran por granel. Ah, ya, 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 ya. Ujú. Ándele, de esas de Gracias. granel de base. Sí, Sí, hermanita, gracias. ojo. Bueno, eso ya después se los digo, porque si no me emociono, me emocionante. Ok, hermanito, Alberto, dígame, ¿cuál es su duda, Una, su pesar? una pregunta porque me nace, yo utilizo mucho el alcanfor con alcohol para los pies, para relajarme después de que salgo del trabajo. Pero si yo le quisiera poner un poquito de alcanfor a esa crema, ¿es compatible o deben ser puras aceites esenciales? ¿Puede hacer el experimento? Sí, puede hacer un poquito de alcanfor, pero aquí ya, el alcanfor, ¿en qué lo está diluyendo? En alcohol. No, no se puede. No se puede, ¿por qué?
porque el estado sea, no, bioquímico, ajá, no le pondría el alcanfor con el alcohol que ya tengo preparado, sino el puro no, alcanfor, no, ¿no? no. No es porque no quiera, sino porque el estado bioquímico hace una reacción química diferente y puede que haga una reacción química en el cuerpo extraño y puede haber una pequeña intoxicación si utilizamos aceites esenciales. Pero si obviamente lo está haciendo con un hidrolato, que es alcohol, lo puede hacer en atomizador, que es una gran diferencia, lo puede hacer en atomizador, el Ancanfor, y lo deja rociar un poquito y ya puede utilizar el aceite eh, con una sola gotita de alguno de los aceites. El Ancanfor que puede ayudar solamente podría ser con manzanilla o inclusivemente este, con lavanda. El alcanfor sí lleva ciertas sustancias que hay que llevar un poquito más de cuidado. Posteriormente, este alcanfor lo puede utilizar en un spray, ¿sí? Y lo atomiza en el cuerpo. Ya que haya disminuido, puede aplicar el aceite. Puede ser en los pies, obviamente, lo atomiza, deja que se lo absorba y puede utilizar el aceite de mente. Puede ser que sí. De esa forma puede aplicarlo de un poquito más seguro, pero es doble trabajo. Debes de integrarlo en la mezcla de la crema. No, no se puede. Sí y no, porque es alcohol. Entonces, el alcohol con la crema es un poquito desoluble y no llega a nivel terapéutico. Pero si lo utiliza por separado, sí. Esa es la convención, hermanita. No sé si haya quedado resuelta su Sí, pregunta. llama demasiado, sí, porque tenía esa inquietud, de hecho, lo quería hacer en esta semana, Lo puede porque pues experimentar. el alcohol con el alcanfor, pues es muy relajante, después de que viene uno cansado, y ya me dan un masajito, pero qué bueno que me mencione esta situación para evitar una intoxicación. Llama demasiado. Quema, 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 Nonisin Camati. Hermanita, no sé quién me preguntó en el chat. Hermanita Gris, ¿qué marcas comprar de aceites esenciales? Ups. Tiene que identificar o tiene que tener un poquito las marcas. Yo no me baso mucho en las marcas, porque he probado todas las marcas, todas. Julie Bean, ay, perdón, bueno, obviamente esas marcas doTERRA, ¿no? Todos. Y obviamente, para mí, eh, todas son buenas. Lo único que tiene que identificar que tenga, sea un aceite, un buen aceite esencial. Yo, pues, obviamente, ahorita estoy trabajando, tengo 7 años trabajando con esta marca. Para mí me ha funcionado muy bien. Para otro le puede funcionar las otras marcas. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que lo principal que sea un aceite realmente de calidad. Podemos saber costos de $20, $15, ¿no? $8, de $9, X o Y, hasta de $400, imagínense, ¿no? Aceites que son ya muy exóticos, ¿no? Y muy complejos también. Eh, Puedes comprar un aceite el que más que te agrade, pero inclusivamente que tenga buena calidad, que sea de buena calidad. A veces las marcas te engañan y luego no son de calidad. Yo estuve probando de todo morocho y por ahorita, para mí ahorita es esta, una de las tantas. Dos, aparte son un poco más económicas, pero es nacional. Eso es lo bueno. La parte de marketing puede ser que sea cara, las otras compañías como esta, ya está borrando el nombre. Tengo años con este difusor. Fue uno de los principales kits que se compró, hace tiempo. Pero bueno, ok, vamos a ver. No sé si haya respondido su pregunta, abuelita Cris. Tema, Tema dígame. no inciente más bien, sucede que una ocasión probando puse unas plantas de lavanda en aceite directamente así. Este, Debo reconocer la poca experiencia que tengo, por eso ahora me está llamando la atención.
porque aparte de que sí conservó el aroma, pero se tiñó de verde, o sea, se puso turbio todo. Entonces, esa es mi curiosidad para poder aprender a hacerlo correctamente. Al contrario, hermanita, experimentó unas cosas que realmente no eran correctas, pero sí son correctas. ¿Sí me entiende? Hizo algo que es muy que nos pasa continuamente. Los aceites esenciales son cosa muy diferente a una tintura, inclusivemente turbioso cuando aprendemos, a mí me pasó lo mismo y obviamente eso no lo hubiera tirado, lo hubiera esparcido y en verdad hubiera sido otra experiencia muy bonita. Cuando queremos nosotros hacer una tintura madre o un oleato, debe estar obviamente las puras flores de la lavanda, secarlas, deshidratarlas adecuadamente y meterlas en frascos y obviamente las proporciones de un aceite. De un hidrolato es mediante la extracción de, obviamente, digamos, destilación. Y los aceites esenciales se extraen del hidrolato, se separan y contiene toda la información de una planta. Cuando hacemos los oleatos, obviamente lo dejamos macerar con aceite vegetal, con un aceite obviamente que sea ligero, como puede ser bueno, no tan ligero, pero puede ser a nivel cutáneo y ingerirlo, puede ser con aceite de oliva en baño María, ¿sí? Para extraer sus ciertos componentes, no todos, ciertos componentes de la planta, ¿sí? Y ahorita es lo que vamos a ver, el estado químico. Esta clase, en verdad, sí tenía que hacerse de 2 a 5 horas, ¿no? Pero no se preocupen. De hecho, va a haber una segunda parte de los aceites de esta clase, porque es mucha información. Y ver en una sola clase la parte de la aromaterapia no alcanza, en verdad no alcanza. Los voy a invitar, obviamente. Ahorita lo voy a dejar en la descripción eh, y obviamente lo voy a dejar en la descripción para que ustedes se puedan, digamos, ahorita, si están en su celular, déjenme ver si ya está por aquí, en el celular, el link de que se puedan apuntar ustedes. Es gratuito, ¿eh? Es gratuito, claro. Al canal. O sea, ahorita lo acabamos bueno, ahorita en este tiempo lo acabamos de crear el canal. Es en el WhatsApp, es un canal de WhatsApp. Se los voy a dejar ahorita para que ustedes se inicien, donde voy a estar subiendo la información de la aromaterapia y esto es algo que dice, wow, información más detallada, obviamente, de lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer de una forma responsable, incluso aparte dentro de esa forma responsable, lo que es realmente los aceites esenciales y la aromaterapia, ¿no? O sea, romper cualquier tipo de... Ok, es que están en espera, perdón, es que esté sacando el chat. Ok, vamos, se lo voy a dejar. No sé si ya les llegó ahí. Lo voy a compartir, lo voy a dejar en la descripción del video, digo, aparte, bueno, aparte que está quedando grabada esta clase, lo voy a dejar ahí, inclusivemente en el chat del grupo. Se acaba de crear este canal donde voy a compartirles completamente casi toda la información. Va a haber un grupo, sí, va a haber un grupo de aromaterapia evolutiva. Vamos a estar participando ahí, todo el mundo va a poder participar, pero en el canal es a donde vamos a distribuir la parte de la información, pero en el grupo lo vamos a integrar como para preguntas y respuestas. Esto es, en verdad, esto es la pequeña, no es ni, o sea, ni la punta del iceberg, o sea, ni los 100 metros, prácticamente, ni los 10 metros, ¿no? Podemos decirlo que apenas vamos
vamos a subir a la montaña, o sea, es mucha información y hay información muy compleja sobre eso. ¿Alguna duda que tengan, hermanitos? Eso Sí, Kamati, Temanita, Kamati. Quema, hermanita. Tematiani, Sí, ya hermanito. hace unos 3 años atrás, pues yo todavía no tenía mucho conocimiento de este tipo de aceites, ¿no? De aceites esenciales. Sin embargo, yo puse en aceite de olivo y otros en aceite de coco, puse lo que fue lavanda, romero y ruda, pero ya tienen como, pues sí, 3 años. Entonces, no sé si usarlos o no usarlos, porque nomás los puse así las plantitas en los aceites. Ciertamente ya estaban secas las plantas. Sí, sí me escuchó. A ver, los ya estaban ya estaban macerados o ya estaban secas las plantas o cómo, no lo entendí. Sí, las plantitas ya estaban secas y las puse a macerar en aceite, Ah, ok. pero ya tienen más de 3 años. Sí, sí, más de 3 años. Entonces, mi pregunta es, ¿puedo usarlo eso para masaje? Es una tintura madre, digo, es un oleato muy concentrado. ¿Lo puede utilizar? Sí. Dos, siempre y cuando las condiciones estén adecuadas. Si estaba en un lugar oscuro, no le dio obviamente la luz y obviamente estaba en lo fresco durante 3 años, sí, no hay ningún problema. Una- en Egipto encontraron un aceite esencial que tenía más de 300 años intacto. Imagínense. Sí, Y porque, con por ejemplo, condición. el aceite de romero está cristalino, un poquito tenue en cafecito. El de lavanda sí se hizo completamente café. Y el de la ruda, ese está clarito, pero un color verdecito. Lo tengo ahí en la recámara, pues ahí todo el tiempo tenemos, como yo vivo acá en la costa, todo el tiempo está prendido el clima. Claro, Entonces no le pega la luz ahí. claro, por Por supuesto. eso es lo que preguntaba. Yo lo hice, digo, ya hace unos añitos atrás no tenía este conocimiento Ok. ahorita. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo va a vertir o sea, va a colar todo eso, lo va a colar todas las tinturas, las tinturas, los oleatos. Vamos a ponerle ese nombre, los oleatos. En un frasco grande. Bueno, lo va a filtrar y lo va a meter en un lugar, pero siempre y cuando sea en una botella oscura. Si no tiene botellas oscuras, lo puede tapar con periódico, pero que estén ahí en un lugar que no le dé la luz para que no se haga para que no se eche a perder. Obviamente el oleato. Ya que tenga usted el oleato, el concentrado, vamos a ponerlo de esa forma, voy a utilizar estos frasquitos de estos. Y, Puede ser de y 30 ese lo voy a mililitros. diluir, Mande. ¿verdad? Digo, lo voy a diluir. Lo va a diluir exactamente para masaje. Y ese es a hacerlos. Cuál sería la proporción? Ok, ahorita le comento. Perfecto. Haga de cuenta que usted va a diluir, obviamente, ah, por lo regular es entre casi llegando a 3 cuartos a 3 cuartos del frasquito y los demás lo puede diluir con aceite vehicular, así yo le digo, vehicular. Puede ser aceite de almendras, aceite de coco, pero el que es el más adaptable puede ser el de aguacate o el aceite de almendras, pero el aceite de almendras te le va a ayudar bastante. Y obviamente porque es un aceite que usted acaba de hacer y fue un aceite que es un macerado, un oleato. Entonces lo va a poner o del mismo oleato, bueno, de la mismo aceite que usted utilizó para macerarlo, ¿sí me entiende? Si Sí, utilizó quema, aceite, quema. ajá, exactamente, entonces lo puedo utilizar lo mismo, pero obviamente pues nuevo, ¿no? Y lo demás lo va a utilizar, lo restante lo va a poner, lo va a mover, lo mueve. De hecho, la manera correcta es moverlo así, ¿no? Sí, porque aquí Ajá. en la costa es más fácil conseguir el aceite de coco.
De Sí, hecho, claro. acabo de ir a Toyac y me traje 10 litros de aceite de coco. Ah, Entonces, pues lo puede realizar su aceite de coco, es muy fácil. Lo puede hacer en cocción o lo puede hacer en frío. Ya usted ya lo puede y, elaborar y ya con eso, no, hombre, le va a salir un montón de aceite de coco. y aparte es un aceite comestible también. Exactamente De hecho, pues por comestible. eso traje, porque lo uso, pues también lo uso de comestible. Sí, yo acabo de hacer aceite de coco en frío. Me gusta más en frío. Es un proceso más lento, pero contiene todo, o sea, es el extra virgen y es el más caro. Hacer en Es los correcto. coco, sí, en sistema frío, hermanito Alberto, fíjese que el más eficiente porque contiene todas las extracciones de todos los componentes de propiedades medicinales del coco, en frío, no en Sí. cocción. Ajá. Acá le dicen prensado en frío. Emprensado en frío, exactamente. Emprensado en frío. Ajá. Y es el más caro. Tuve la oportunidad de estar ahí en Atoyac o en La Chole, que le nombran, otra parte, para ver el proceso. Me dieron la oportunidad de entrar cómo hacen el proceso. Sí, porque rayan el coco. Ya que está rayado el coco, lo dejan tantito frescar y ya después, esa es una, ¿eh? Lo van prensando, lo van moviendo y sale toda la leche, toda la leche, lo dejan reposar. Ya que está en reposo, lo dejan obviamente en un lugar fresco. Al siguiente día, retiran la nata y de la nata lo vuelven otra vez a hacer, ¿no? ¿Es así? Así es, sí. Es que está el proceso, es el artesanal, y está el otro proceso que tiene una máquina. Ajá. Entonces la máquina lo va prensando, pero también a la vez, una vez que va saliendo el líquido, va pasando por una resistencia. Y entonces ahí es donde ya sacan el aceite. Sí, exactamente. Así, bueno, ya es más mecanizado. Aquí está, yo lo hago más artesanal, un poco más elaborado, laborioso, pero ahí sí, o sea, ese mismo procedimiento y es caro. Ese aceite es carísimo. Un litro artesanal, a 100% artesanal, un litro está en 400 500 pesos. Es lo que anda ahorita aquí en 400 pesos el artesanal, porque hay otro aceite que lo hacen, pero es para especialmente para masajes y ese te sale Es más, el más quemado, barato. que es Así el es el quemado. quemado, exactamente, que viene amarillo. Ándele, Y amarillo. este, el otro es un color blanco. El prensado te sale un color como transparente prácticamente. Sí, exactamente, es transparente, es extra virgen. Precisamente, es extra virgen y es el más caro, cuesta como 400 500, se ha comprado hasta de 1200 pesos, en verdad, pero sabemos que puede hacer pasta de dientes con bicarbonato, carbón activado, puede ser un carbón de estos de que ya, de la leña, ajá, obviamente le pone este bicarbonato, le pone obviamente dos o tres gotitas de aceite esencial, de aceite de coco, lo revuelve bien y le limpia los dientes como, lo deja como nuevo. Y una pasta de esas natural está como en, igual, como 500 700 pesos. Una pasta de dientes natural. Y aquí lo vamos a aprender. Bueno, no se los he mostrado porque los ingredientes están un poquito, dónde lo voy a dejar? Y se hace bastante, ¿no? Y para hacer un poquito, pues, sí, ¿no? Pero sí, obviamente es aceite de coco, obviamente carbón activado del carbón, lo pulverizas, le pones bicarbonato y ya tienes obviamente una pasta dental, aunque es negra por el carbón, ¿no? Y el bicarbonato te va a ayudar. Y obviamente vas a eliminar cualquier tipo de bacteria que tengas en la boca. Obviamente el coco es antibacteriano, ¿no? Entonces te va a ayudar a eliminar cualquier tipo de bacteria, del aceite de coco, hermanito. Y lo felicito porque ya aprendió obviamente de cómo es el proceso del aceite de coco y se va a ahorrar 700 800 pesos. Sí, de hecho, yo inicié con el aceite de coco, ya tiene ratito, para la eliminación del hongo cándida. Sí, Y eso lo utilizo para gotas, pues, en el té, en el café, cualquier bebida caliente, pues, prácticamente para poderlo ingerir. sí, y es un buen producto. De hecho, puede ser obviamente cremas, puede incorporar la crema, pero cuando es extra virgen y una crema extra virgen, o sea, cuando es la crema de coco, no una crema de estas,
que hay que meterla, no. Una crema de coco. Hacer una crema de coco de este tamaño está en 400 o en 350 pesos. Una crema real de aceite de coco. De este A ver tamañito. si ya más adelante vemos el proceso de cómo hacer esa crema de coco. Sí, es como si fuera casi la impresión en frío, pero lleva vitamina E, el único. Ahí es, Ah, perfecto. ajá, ¿para qué? Para que no se oxide tan rápido. Ujú. Es lo Ah, mismo, es el mismo procedimiento. Ujú. gracias, Sebastián, y seguimos, No, seguimos. quema. ¿Otra duda más que tengan, hermanitos? ¿Nadie más? ¿Seguros? Ok. Les voy a pasar Dani, el link. Sí, hermanito. Dani, no, no llegó el link que nos iba a mandar, lo iba a mandar al grupo de Owen Nahual. Los pasé ahorita aquí en. Está en el Espérenme. chat, ahí lo puedes descargar. Le Ah, das sí, clic y te da. Sí. sí. Tlazocamati, hermanita, Tlazocamati, Temastiani. Entonces, Quema. Ahorita, ese es el enlace del canal. Nada más, ahorita que terminamos la parte, está el otro que es el del canal, ahí del canal, se pueden unir. Eh, Permítame un minuto, es que estoy checando permítame. Este es el canal que ahorita está recién. Se va a compartir. En el canal se va a compartir el enlace del grupo. Ajá, en el canal que les acabo yo de mencionar. Ese es el Qué bueno. canal de aromaterapia evolutiva. Y en el mismo canal de aromaterapia evolutiva, ahorita ya voy a compartir, obviamente, unos Ya, minutos. Ajá, ya llegó, ya llegó Temastiani. ¿qué más? El grupo donde vamos a estar compartiendo, o sea, preguntas y respuestas del canal, de lo que se esté subiendo. ¿Por qué lo hago de esta forma? Para que ustedes vayan aprendiendo poco a poco y de ahí vayamos obviamente manteniendo la parte informativa concreta y rápida. Esto es ni la punta del iceberg de la aromaterapia, en verdad. Esto no es la punta del iceberg. Es mucha información. Sí tenemos que ser muy pacientes. Si quieres hacer psicoterapeuta aromática, si quieres hacer la parte como terapeuta de aromaterapia, sí o sí tienes que formarte. No es, no es de que, pues bueno, vamos a recomendar y esto no, lleva para que actúe realmente un aceite esencial para una persona, para ciertas afecciones, aunque para nosotros mismos, primero debemos de trabajar primero nosotros, o sea, nuestro yo, por así que el yo, no es el yo del yo, sino nuestro para experimentar. ¿Por qué? Porque yo puedo agarrar un aceite esencial, es un ejemplo, de menta, me aborrace, ¿no? La menta me da asquerosidad, me recuerda a baño, un decir, soy feo, a baño, ¿qué quiere decir? Que tengo que ver y explorar el por qué me abarre esa parte importante, ¿no? Haber sido algo que no pude, de una cierta forma, entrarme en esa emoción o un sentimiento, pero sí obviamente debo de ver qué es lo que me detonó el aceite esencial de menta. Me da asco, ¿no? Obviamente también me da ganas de vomitar, como por ejemplo es un decir, pero llega también a una cierta sutileza energética, acuérdense, porque también es átomo, es cuántico y es energético. ¿Qué quiere decir? Que obviamente las emociones a veces como que no las saca o como que realmente necesito saber el por qué, luego a veces me falta por no perdonarme a mí mismo. Si se dan cuenta que es muy complejo, obviamente porque estoy necesitando en ese momento el aceite esencial que me está dando detonando en ese momento. O sea, no es porque lo vas a trabajar, no, es lo tienes que trabajar, no el aceite esencial, sino lo que te ayudó el aceite esencial para trabajar ese sentimiento, esa emoción. Es todo lo contrario. A la mayoría dice, no, pues
para calmarme, para dolores de mareos. Una persona no es lo mismo de un aceite esencial que sirve para los mareos que le puede decir que uno de naranja. Puede ser algo contradictorio, ¿no? Pero es así, porque en ese momento o en esa parte, el aceite esencial de naranja controla la parte del mareo, porque esa persona lo está asimilando en ese momento. Y como arquetipo, la menta te ayuda para la parte de los mareos y el vómito y el dolor. Puede ser que sí, pero es un arquetipo. No es lo que el aceite esencial te va a ayudar, pero puede ser que para otra persona el aceite de naranja le pueda ayudar para el vómito por el mareo o inclusivemente para estudiar. O la menta, ¿no? También sirve de estudiar para concentrarte y otra persona no le ayuda. Iba a decir el aromaterapeuta, no sirves. ¿Por qué? Porque muchos de los aromaterapeutas se basan en el arquetipo principal y no es así. Aquí se trabaja lo contrario. Si me hago entender, no sé si esa parte es muy complicada porque el aromaterapeuta no trabaja con el aceite esencial, trabaja la parte dentro de lo que está haciendo el detonante a través del aceite esencial. De ahí ya va obviamente un tratamiento, puede ser complementativo, como por ejemplo, para dormir mejor. La bergamota a nivel general sirve para dormir mejor, no la lavanda. La lavanda puede ser para una persona asquerosa, para que lo pueda. La bergamota contiene ciertas moléculas muy complejas porque es adaptativa y la planta es muy adaptativa. Entonces utilizamos, ojo, como ejemplo, complementarios, no como el aceite esencial. ¿Qué es lo que podemos utilizar? Ronol. Los ronoles nos van a ayudar a sistematizar y diluir, obviamente, la parte. Nosotros le vamos a poner 2 o 3 gotas de este ronol, aceite esencial, 2 o 3, no más, 2 o 3, ya es muchísimo y lo demás lo vamos a diluir con un aceite que sea transportador, vehicular, que es aceite de almendras, aceite de coco, cualquier tipo de aceite, el que sea, el que tú quieras. Entonces, esto ya está diluido adecuadamente. No necesitas más. Entonces, lo agitas, ya que está bien agitadito y todo, ya muy bien meneado. Entonces, sí vamos con puntos de compresión, puntos, como le decimos, de digitopresión, de shiatsu, de acupuntura, pero obviamente en la parte cognitiva. Entonces, agarro, lo pongo en la parte del hipotálamo, la parte de aquí del cuello, del otro lado, de las sienes, ¿no? De los puntos no aquí en medio, sino el punto de al lado de la presión, donde están los puntos de compresión de la parte de, de aquí. Froto, froto un poquito y huelo. Ese es el primer complementario de, obviamente, y obviamente utilizamos tantito. Ese es un con ronol y lo untamos en el plexo solar. Muchas formas, puede ser aquí y acá, donde tú te sientas, pero son puntos importantes. Pero si quieres dormir mejor, quieres descansar, la bergamota, compruébalo, si a ti te hace bien, si no, no quiero acondicionar. Agarro esto, lo pongo, me doy pequeño masaje a las manecillas del reloj, ¿no? Estoy haciendo una famosa sinergia. Froto, pero ya estoy sintiendo el calorcito del aceite y ya está expendiendo, el aceite esencial ya está digamos, soltando todo tipo de información del aroma. Es como el vino tiene su base y su cuerpo, igual el aceite esencial tiene su base y su cuerpo, ¿no? Ya pasó la base, ahora va el cuerpo, ¿no? Del aceite. Otros químicos otras moléculas que se están generando durante esas 2 o 3 gotitas, ¿no? Y entonces agarro y obviamente, y entonces sí ya pongo mi difusor, que es el complemento para dormir mejor. No el aceite esencial, sino también el complemento a nivel, voy a ambientar, obviamente, mi espacio. Este es para un espacio mediano, ¿no? De 250 mililitros, de 250 o 300.
Aquí yo voy a poner la parte iónica, ¿no? La que aquí esto, esto es lo que va a desprender el aceite esencial. Obviamente lo voy a llenar de agua, agua pura, no agua de grifo porque contiene cloro. Si lo puedes con agua de garrafón es un poquito mejor. Lo que tomas, lo llenas. Aquí este tiene una marca, lo llenamos con agua. ¿Cuántas gotas? El 5% o el 1.2%. ¿Qué quiere decir? 4 o 5 gotas. Con eso lo pongo, 4 o 5 gotas, agarro, tapo, lo conecto y ya lo prendo, ¿no? Lo prendo, empieza a movificar, lo dejo a un lado de mi escritorio, digo, de mi noche, del lado de la cama, donde no hay un ventilador, para que todo se ambiente. Y en menos de 10 minutos ya estás durmiendo. Ese es un complementario. Estos son complementarios. No, obviamente que te vas a juntar el aceite. Bueno, el aceite sí, porque estás calmando, estás en el centro límbico, ¿no? En la parte del sistema nervioso central, lo estás preparando para dormir. Y en menos de 5 minutos estás durmiendo. Y eso son protocolos que le tienes que decir a tu paciente esta parte complementaria. Sí o sí, un difusor, o en caso que no tengas un difusor, utilizar un spray. No voy a tapar la marca porque contiene la marca. Ahí. Esto es agua. Sí, esto es agua. Tú vas a agarrar un atomizador, lo vas a llenar de agua. Aquí yo le eché la naranja para concentrarme cuando hago los proyectos. Para mí es la naranja y el limón. Yo le pongo una gotita de aceite esencial de naranja y una gotita de aceite de limón. Estas ya son las fórmulas que para mí, obviamente, si yo puedo, rocío en mi mano, ¿sí? Froto, y hago esa sinergia. O inclusivamente en la almohada o en una toallita. Haga de cuenta que esta es la almohada, la toallita, y para dormir. Me agarro y ya tengo el aceite esencial. Esos son complementos, son complementos. No sé si me llegué a entender. ¿Por qué? Porque los complementos nos va a ayudar bastante a los tipos de protocolo de un tratamiento, puede ser 2, un mes, inclusive vas a ir trabajando poco a poco con tu paciente o con uno mismo los cambios. Eso sí, tienes que tener un diario de ver tus cambios, esos cambios emocionales. ¿Qué te provoca el aceite esencial? El por qué te lo provocó. No es porque lo trabajes, sino que tienes que hacer ese cambio necesario. No es porque el aceite esencial me dijo, no, te hizo recordar, o sea, es que en la ciencia de la aromaterapia, todavía la ciencia no puede, digamos que es una pseudociencia, no puede identificar cómo actúa de esa forma, ¿no? Precisamente con los cambios correspondientes. Puedes utilizar un complemento de estos, un difusor, puedes utilizar un aceite esencial, un aceite de masaje, ¿no? Para pies cansados, menta, decir, menta con eh, árbol de té para pies cansados. Metes obviamente en agua tibia, tus piecitos, le pones menta, un poquito de romero, que son los básicos de los pilares, que eso lo vamos a ver en la próxima clase, los pilares, porque ya no nos da tiempo. Entonces, esta parte importante de los pilares es un buen relajante. Sí se acuerdan de la elaboración de las sales, ¿no? De las sales terapéuticas. Es parte de la aromaterapia y es una de ellas, lo pueden utilizar, la elaboración de las sales. Otro objetivo, aquí tengo otro. Este es para el ambiente. Cuando no tengo un humidificador, esto lo utilizo cuando voy a dar, bueno, tenemos la parte de mi marca personal, que son los masajes a domicilio también, y disperso. Pero es un aroma entre muy sutil. ¿Por qué? Porque no quiero acondicionar la parte emotiva del cliente. Siempre yo al cliente, o que vamos a dar masaje, le doy a escoger qué aceite esencial. O sea, le muestro sin decirle nada.
sin decirle el nombre, porque estoy acondicionando para que, no, inclusive a mí no me gusta, que es el de, eh, ¿cómo se llama este? Casi el de árbol el de pipirita, ¿no? Casi no me gusta. Lo siento como muy ácido. Este casi no y mucha gente o el de bergamota, que es muy sutil. Tiene un aroma muy sutil, muy rico, y es muy entre de los dulces, ¿no? Te puede recordar la niñez, inclusivemente, ¿no? A ver, hay personas que cuando toman el curso toman lo dulce, lo sabroso, ¿no? Hay una que le recuerda el carrusel, ¿no? Cuando se subió al carrusel y dice, oiga, es que a mí me cuenta el carrusel. Claro, le gusta. ¿Por qué? Porque obviamente se quiere sentir niña y está trabajando esa parte de la sencillez, ser la sencillez. Entonces ve los arquetipos emocionales. Entonces, es mucha información de un tan solamente de un aceite esencial, de un manejo a nivel físico, a nivel cuantitativo y es emocional, te detecta rápido la parte integrativa. Por ejemplo, quieres deshacerte de los malos bichos, ¿no? Como se dice. La citronela, sí ayunta los moscos, ¿no? Puede ayuntar los moscos, puede ayuntar a otras personas, porque inclusivemente la citronela puede ser un poco resinosa, un poco pegajosa, pero es muy rica en su saber. Hay otras personas que no les agrada, inclusivemente utilizan la canela con la lavanda para los mosquitos. Gran diferencia, ¿no? Y que la citronela sí ayuda a disparcer. Ahora, quieres, obviamente, liberar, limpiar el ambiente de bacterias, ¿eh? De bacterias, así, de bacterias. Puedes utilizar un humidificador un poco más grande, hay más grandes que son de 500 mililitros y ver la capacidad de metros, de 10, 15 o 20 metros, porque la capacidad de saturación, la saturación ambiental bioquímica que se hace en el medio ambiente. Sí o sí, en la parte del COVID, nosotros utilizamos mucho lo que es el árbol de té. Y el árbol de té es un bactericida demasiado muy bueno. Puedes eliminar, puedes eliminar, obviamente, ¿dónde dejé el árbol de té? ¿Quién sabe dónde lo dejé? Aquí está, el árbol de té. Puedes eliminar cualquier tipo de hongo. Ojo, personas que tienen honguitos en sus pies, como los honguitos en las uñas, puedes utilizar a nivel físico esto, no a nivel olfativo. Puedes utilizarlo con canela o con clavo, pero hay personas que son alérgicas a esas combinaciones. Puedes utilizar el aceite esencial, puedes utilizar un aceite, un goterito, le pones de 20 mililitros, estos son de 30, déjeme ver, de 30 mililitros, estos que son de 30, utilizas aceite esencial, aceite de almendras o aceite de coco, cualquiera de esos dos, y le pones un aceite esencial de árbol de té. Ojo, esto es opcional, pero ha funcionado. Ya que hayan lavado el piecito y todo, el hongo de la uñita, lo liman. Bien, 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 lo liman, ¿no? Lo liman. Es un tratamiento, lo liman. Bueno, aquí tienen que echarle sí o sí 15 gotas, porque es muy concentrado. 15 gotas de aquí a 15 gotas acá, ya lo pones y utilizas especialmente para ese tratamiento, no más. Este se va a utilizar. Agarras, obviamente, pones lo que se llene, limas bien y pum, le pones una gotita, lo dejas que ahora sí que no salgas a la calle, puede ser en la noche, dependiendo obviamente del sistema inmunológico de la persona, no de cada persona, cada quien tiene su propio, ahora sí que es su sistema inmune, cada organismo actúa diferente y dependiendo obviamente la bacteria que tengan en el dedito, el honguito, se la va a ir desapareciendo.
Puede ser el de orégano también, aceite de orégano también. El aceite de orégano o el aceite esencial de orégano, pero es caro. Ese sí es un poquito carito. Hay aceites esenciales que son caros, ajá, por la tipo de extracción. Ajá. Creo que un aceite de orégano está en 400 o en 500 pesos, pero vale la pena. Pero quiere decir poco a poco, el aceite esencial del árbol de té, eliminas cualquier tipo de bacteria, cualquiera. Puedes limpiar tu cara. A mí ya me está limpiando poco a poco la cara, pero es que yo ando todo el día en el sol. Aparte tenemos un emprendimiento, ¿no? También, o sea, yo voy todo el día, aunque tengo una cara así media fea, pero puedes utilizar una crema no foto, que sea fotosensible, una crema de noche. Puedes poner, yo le pongo hagan de cuenta que, que yo puedo hacer una crema base y me la pongo con aceite esencial de árbol de té. Y tengo, obviamente, me hago una limpieza, me lavo bien la carita y le pongo tantita arcilla a la crema. Arcilla, esa arcilla. Me hago un exfoliante y me estoy exfoliando. Y me estoy quitando las manchas y cosas así. Y tienes una crema limpiadora que te cuestan 400, 500 pesos y en cosmética natural la tienes muy barata con un árbol de té. ¿No? Prácticamente eliminas cualquier tipo de hongo, cualquier tipo de bacteria en el ambiente, puede ayudar, en el ambiente puede liberar cualquier tipo de toxina, ¿no? Y el ambiente se va a sentir más limpio, porque todas las bacterias las encapsula, ¿no? Ahora sí que las encapsula y las elimina. Y eso lo utilizamos mucho cuando fue lo de la pandemia. Se utilizaron, teníamos sí, 4 o 5 frasquitos. Esos 4 o 5 frasquitos valieron, se utilizaron bastante, ¿no? Inclusivemente, ojo, recomendación, casi no lo utilizan en alcohol. El alcohol no tiene muy buen agente para diluirlo, pero si lo quieres utilizar, haz el experimento, no hay ningún problema. Pero yo en atomizador pura agua. Agüita, lo agito perfectamente muy bien y atomizo, ¿no? Igual para desinfectarte las manos, un árbol de té con menta, te desinfectas bien las manos. Obviamente no te deja pegososo con la parte del agente del gel. Con menta, puede ser con clavo, puede ser con canela, cualquiera, ¿eh? No los tres, sino obviamente que tenga árbol de té o clavo o árbol de té con canela o árbol de té obviamente, con naranja, como por ejemplo, 2 gotitas o tres gotitas y 3 gotitas y con eso lo pones. Miren, ay, esperen, déjenme tapar aquí el anuncio. Lo voy a poner así, ahí, ¿no? Yo lo utilizo bastante y es agua, así se ve, como blanquizca, porque obviamente te ayuda bastante a disparcer completamente la aromaterapia. Preguntas y respuestas, amiguitos, hermanitos míos. Demastiani, dijo que para limpiar las bacterias de la casa es también el árbol de té, o dijo algún otro. El árbol de té lo puedes utilizar en general, o puedes utilizar clavo o canela. Lo puedes Perfecto. combinar, pero que sean Perfecto. aceites esenciales. Sí, quema. Que sea aceite, sí, el árbol de té, muy bueno, es un desinfectante padre. Acuérdate, puedes utilizar un humidificador. Si no tienes un humidificador, puedes utilizar uno de estos o uno de Aspersor. estos. Sí. Uh-huh. ¿Y qué Le matas pones tú? agua. Uh-huh. Aquí uno de estos le puedes poner 10. Aquí yo le puse uno. Imagínate la diferencia. O unos Sí, 3, quema. 5. Sí, bueno, más o menos. Si quieres con ese olor, porque huele a hierba. No hierba de esta, ¿eh? Ajá. Hierba mojada, a pasto. Huele a pasto. Para mí me huele a pasto mojado. A ustedes se puede llevar otro tipo de hierba, perdón, otro tipo de hierba, que huele a hierba, como a Quema. pasto cortado.
Este, es agua. Aquí puedes utilizar agua. Aquí en este yo utilizo 4 o 5 gotitas o 10. Y lo puedes, si quieres, a ti que te gusta, que les gusta un poco más intenso, no hay problema. Puedes poner, le pueden poner bastante. Les voy en el grupo de aromaterapia evolutiva, les voy a dejar los links donde van a poder comprar los aceites esenciales. No están caros. Ahorita creo que hay una promoción. Déjenme ver, déjenme confirmar. ¿Qué matemas tiene? Y está en mercado. Es el del amarillito. ¿Qué más? Para no decir marca. Porque luego ya saben que como se va a subir a la plataforma, Claso Camati te más. quema. Déjenme ver, espérenme. Déjenme ver porque. De hecho, está en esta plataforma. Ahí. Ya vieron, ¿no? Más o menos. En la amarillita. Aquí está. Ajá. Esta es la marca. Y está en 200. Ahí. ¿Cómo la puedo ajustar? Ahí se Así. ve. Así, ¿verdad? ¿Qué más? Sí. Está en 239 pesos. Trae 5 aceites esenciales. Si se dan cuenta, son los mismos. Vean, son los mismos. Ajá, que vean. 239 pesos. Contiene chacachacachán. Lavanda, menta, árbol de té y naranja. Son 5 aceites esenciales. Contiene, déjenme ponerme los de Cuautli a ver mejor. Árbol de té, eucalipto, lavanda, menta y naranja. Con esos pueden hacer maravillas. Con esos 5 aceites esenciales pueden trabajar primero en ustedes mismos y hacer sus propios experimentos. Primero deben de tener anotar qué es lo que realmente sienten. Primero sentir qué es lo que te provoca el aceite esencial, aunque sea lo más absurdo. Había una persona que era muy afrodisíaco, ¿no? Aquí le decimos muy arrecho, ¿no? Imagínense, oye, qué pena. Pero sí, a un aceite esencial, ¿eh? Y era de manzanilla, imagínense. Unas circunstancias medio interesantes porque tenía que bañarse con mucha agua fría, ¿no? Entonces, sí tienen que ver esa parte importante de cómo parte esa parte importante de los aceites esenciales. Es mucha información. Va a haber una segunda parte, la segunda, obviamente, en la clase donde vamos a ver los arquetipos. Obviamente, les voy a compartir el link. Ahorita, únanse al canal porque va a estar interesante. Este es un proyecto que yo tenía desde hace mucho, volver otra vez con la parte importante de retomar la aromaterapia a nivel terapéutico y a nivel más serio con las investigaciones que hemos hecho. Y sí o sí, es una de las terapias, sí, más complicadas, pero la más bonita y la que deja mayor, obviamente, beneficio para que tú puedas ayudarte primero a ti mismo y después trabajar tus emociones y tus sentimientos, ¿no? Y obviamente el trabajo también que te ayuda bastante a trabajar y que te ayuda a observar qué es lo que realmente tú estás haciendo ese cambio. Posteriormente, te va a ayudar también la aromaterapia, a ayudar a otras personas, inclusivemente aunque no ahorita seas muy experto, pero es como todo, es conforme a la práctica y los consejos. Les agradezco infinitamente por estar aquí en este curso de herbolaria básica que va a seguir todavía, esperemos dar otras clases más importantes porque la herbolaria abarca los aceites esenciales. Y les agradezco, hermanitos, por su tiempo, por su esfuerzo que tomaron y sí o sí, vamos a tomar esta parte más simplificada. Va a haber una sorpresa por ahí para las personas que quieran realmente aprender en verdad aprender los aceites esenciales, cómo trabajan, que para mí me ha ayudado bastante. Yo tengo TDAH, obviamente trastorno de déficit
de atención, me ha ayudado los aceites esenciales, bastante. ¿Por qué? Porque me ayudan a enfocar mi atención. Para mí me está ayudando la parte de le digo ritual, para mí, la parte ritual. Mi ritual es bañarme con lo que es una sal, la sal terapéutica, con aceite esencial. Los aceites para mí, ¿eh? No para que lo puedan utilizar, pero puede ser que los aromas no sean tan adecuados para ustedes, pero puede ser que sí. Si se dan cuenta, cuando trabajamos con aromaterapia, no se trata de programar o coincidir, ¿no? A mí me utiliza mucho la naranja, me ha servido la rosa mosqueta, ¿sí? Muy, muy bueno, y el clavo, la esencia de clavo y la canela. A mí me funciona en los baños, en el baño. Es mi ritual. A nivel, para concentrarme en la naranja con limón, me ayuda también para enfocarme. El limón me ayuda bastante. En mi cangurera siempre cargo este aceite esencial. Vamos, acá está. Es otro aceite esencial. Uy, aquí está. Otro aceite esencial, que es este. Este me ayuda a enfocarme. Yo lo que agarro es aquí, lo tallo tantito y lo inhalo para mí. Y me ha ayudado. Y he notado, obviamente, con otro tipo de ritual, ¿no? Y para descansar, utilizamos para mí me ha funcionado la naranja y me ha funcionado el árbol de té para descansar, para descansar. Hago lo mismo, el ritual, utilizo mi humidificador, utilizo obviamente mi extracto. De hecho, aquí está el extracto. Ajá, ¿sí? Agarro, utilizo, pongo mi extracto, una gotita con eso es lo que trabajo, ¿sí? Y me lo unto en el pecho. Riquísimo. Y ese me ha ayudado a enfocarme un poquito más. Son rituales que yo le digo para mis rituales, para enfocar mi TDAH, mi TDA. Y esto obviamente la difícil atención lo pueden ayudar con otra persona, pero obviamente pues ya es un tratamiento junto con la parte del otro tratamiento. No quiere decir que se va a curar, no, te va a ayudar a enfocarte nada más. Pero sí, obviamente la aromaterapia te puede aportar un equilibrio emocional y obviamente y también una forma parte importante de tu día a día. En verdad, de tu día a día es bastante y en verdad, cuando descubres el poder realmente de utilizar los aceites esenciales adecuadamente, no es tan solamente de que hagas una crema, unas brumas, ¿no? Que se le conoce como las brumas, eso se llaman brumas, ¿no? Atomizadores áuricos, ¿no? En la parte esotérica, en la parte bioenergética. Puedes equilibrar, obviamente, lugares, obviamente, a nivel cuántico, ¿no? Como sabemos, porque son aceites esenciales y son moléculas y esas moléculas pues llevan una cierta energía, frecuencia y todo. Pero eso va más allá de lo que podemos tener. Hay muchos aceites esenciales que podemos hacer. Y es un ejemplo tan sencillo, hermanitos. En verdad, se los agradezco mucho, en verdad. Gracias por compartir y que escuchen, que no sé mucho y lo que trato yo de aportar en el grupo con el tema Temastiani, que me dio su confianza, que me está agradeciendo su confianza de compartir parte de lo que hemos experimentado con la herbolaria. Y es parte de la herbolaria, los aceites esenciales, en verdad, vale la pena que ustedes aprendan aunque sea un poquito lo básico, pero sí obviamente es importante, hermanitos. Tlazocamati mía, y pues bueno, muchísimas gracias, les agradezco mucho por estar aquí, Ometeo. Tlazocamati Temastiani. Y yo Oh, Mateo, Tlazocamachililia, no, Sebastiani. igual. Gracias, buenas noches a